La juez Carmen Rodríguez Medel no se pliega ante las presiones del Gobierno y sigue adelante con su investigación para determinar la responsabilidad del Ejecutivo por no haber cancelado la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de que estaba sobradamente informado del riesgo de contagio que ello conllevaba. El Gobierno ha utilizado toda su artillería para tratar de paralizar esa investigación. Ha usado para ello a la Abogacía y a la Fiscalía General del Estado, que han elaborado alegaciones diciendo que los informes de la Guardia Civil no tienen base de ningún tipo y que no hay ningún tipo de pruebas. Pero, sin embargo, la juez no se ha dejado arredrar por esas informaciones y ha decidido no archivar la causa y seguir adelante con esa investigación. Además, ha recibido ya el informe forense que determina que el Gobierno y muy especialmente tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón, estaban perfectamente informados de la hecatombe que podía venirse encima y de los riesgos de contagio que conllevaba cualquier manifestación masiva de personal, a pesar de lo cual no hicieron nada. Las mentiras se van cerrando en torno a un Gobierno al que ya nadie cree respecto a esa ocultación de datos, y hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha exigido al Ejecutivo español que le dé las cifras reales de fallecimiento por coronavirus, no esos 27.000 que tiene computados en los oficiales, sino más bien los 40.000 que figuran en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Y para colmo, el Tribunal de la Haya ha aceptado a trámite una denuncia por genocidio contra Pedro Sánchez, presentada precisamente por la Asociación de Afectados por el COVID-19. Veremos en qué termina todo este asunto en un momento en que todos seguimos con nuestra desescalada y en mayoría de sectores se sienten desamparados por el Gobierno. Por ejemplo, el del turismo, el sector más importante, el que mayor aportación hace al PIB de la economía española, se siente abandonado por el Gobierno. No solamente porque no le ofrece ayudas directas ni ningún tipo de iniciativa, sino porque con cada decisión que toma o con cada declaración que hacen desde el Ejecutivo parecen querer enturbiar la imagen del turismo español más allá de nuestras fronteras. A diferencia de otros países que están dando ayudas directas a sus hoteleros y turoperadores o que están regalando bonos para que sean consumidos por los turistas en esos hoteles, el nuestro, de momento, dijo aquello de que establecería una cuarentena para cualquier visitante extranjero que viniera. No determinó claramente cuándo se abrirían las fronteras. Ha postergado hasta el 1 de julio cualquier movilidad de cualquier tipo de turistas y, para colmo, no ofrece ningún tipo de ayuda. Los hoteleros están reclamando algo más de claridad. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Los Intocables, así que bienvenidos a nuestro programa. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Tenerife a través de Canal 10 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar desde cualquier lugar del mundo en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Almudena, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantada, como siempre. Y también con nosotros Fran Simón, economista y asesor financiero. Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Gracias a ti. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral
de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web, patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. La juez Carmen Rodríguez Medel decide no doblegarse ante las presiones del Gobierno y ella, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, rechaza anular la causa del 8M tal como le habían solicitado la Abogacía y la Fiscalía General del Estado. Denuncia las reticencias del Gobierno a aportar la documentación solicitada y mantiene como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para determinar su responsabilidad por no haber anulado la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de conocer los riesgos de infección. Señala directamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al jefe de alertas sanitarias, Fernando Simón, por haber subestimado la gravedad del coronavirus y determina que esos responsables de sanidad deberían haber sabido que con los datos que tenían se avecinaba una hecatombe y que las manifestaciones serían un foco masivo de infección. Las mentiras empiezan a acorralar al gobierno de Pedro Sánchez. La ocultación de datos, el falseamiento de las cifras de fallecidos y los constantes cambios de criterio en el recuento de afectados por el coronavirus es algo ya evidente entre la opinión pública. Pero ahora esas falsedades se estrellan ya contra las exigencias de los organismos internacionales para que se reconozca el auténtico alcance de la pandemia. Según publica Carlos Cuesta en OK Diario, la Organización Mundial de la Salud ha dictado nuevas directrices que fuerzan a España a admitir los muertos reales, unos 47.000, según el Instituto Nacional de Estadística. Hasta ahora, el Gobierno reconocía 27.000 al computar únicamente los fallecidos en hospitales que hubieran dado positivo en pruebas clínicas o por autopsia, pero no contabilizaba ni los sospechosos ni las defunciones certificadas sin esa confirmación. Sin embargo, los servicios funerarios y los registros civiles ofrecen datos que elevan esa cifra por encima de 40.000 y el Instituto Nacional de Estadística la sitúa en torno a los 47.000. Eso convierte a España en el país con mayor número de muertes por millón de habitantes de todo el mundo. Concretamente, 1.010 muertos por millón, por encima de Bélgica, que tiene 837, Andorra con 662, Reino Unido con 606 o Italia con 558. Y además, el Tribunal de La Haya ha admitido a trámite una denuncia contra Pedro Sánchez, según lo afirma hoy OK Diario, por genocidio de 50.000 personas, delitos y crímenes de lesa humanidad. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, sorprendente que finalmente ya esto parece que se mueve judicialmente. El hecho de que el Tribunal de La Haya haya admitido a trámite esa denuncia por lesa humanidad parece significativo, ¿no? Bueno, es significativo porque además la apuesta era máxima, era una apuesta directamente, efectivamente, por lesa humanidad, por tanto estabas elevando la categoría penal y aún así ha sido admitido. Yo, simplemente por recopilar en esta situación, quiénes ven que hay caso, quiénes no ven que hay caso, ¿vale? Y yo creo que cada uno va a poder sacar sus consecuencias y sus conclusiones de una forma muy clara. ¿Quiénes ven que sí que hay caso? La Guardia Civil, bueno, toda la prensa internacional que ha estado denunciando, incluido la CNN, seguro que también son capaces de ver una confabulación judeo-fascista, ¿vale? En este tipo de cuestiones, nuestros queridos amigos del poder, ¿vale? Lo ve el informe forense y lo ve una corte internacional en La Haya. Esos ven que ha habido alteraciones estadísticas, manipulaciones, que hay caso, que puede haber negligencia, que puede haber incluso un homicidio imprudente recogido en el Código Penal, artículo 142. Esos lo ven. ¿Quiénes no ven que haya caso? No lo ve la Fiscalía, comandada por Dolores Delgado, no lo ve la Abogacía del Estado después de una criba en la que se han cargado, por ejemplo, a Edmundo Val y a Carmen Tejada. Lo dejo ahí. Yo, de verdad, vamos a ver, esto es muy sencillo. Tenemos unas cifras de muertes en estos momentos que ocultan 20.000 fallecimientos, simplemente por respeto, simplemente por dignidad. Esta gente que le gusta hablar tanto de la concesión de carnés de humanidad, de progresía, de lo social, etcétera. Mire, no puede haber una cosa menos social que insultar a 20.000 personas muertas. Que la diferencia entre la cifra estadística pura del INE, Instituto Nacional de Estadística, sea de 47.194 personas fallecidas a 27.000 y pico de las que está reconociendo el Gobierno, significa simple y llanamente que no solamente es que estén despistando esos focos de contagio, que no solamente es que estén hurtando a los científicos de la posible investigación del desarrollo del virus en todos esos casos, es que ni tan siquiera están manteniendo el mínimo respeto hacia esa gente. Gente que ha muerto, gente que tiene derecho a hacer sus reclamaciones, gente que ha fallecido por culpa de un Gobierno totalmente irresponsable
terrible, y gente que ha visto cómo se cachondeaban de ella en su cara hasta morir, simple y llanamente porque no querían reconocer la necesidad de medidas, no querían reconocer la necesidad de test, no querían reconocer la necesidad de adelantar el estado de alarma, no querían reconocer la necesidad de cerrar nuestra conexión aérea con los países con focos de contagio, etcétera. Este gobierno ha pasado cualquier raya puramente política. Encantado, lo digo literalmente, de que una corte como la Haya asuma este caso. Estoy encantado de que una juez como Rodríguez Medel tenga las santas narices, bendito sea, y el valor de continuar con una causa cuando solamente los organismos que han sido ya intoxicados, las instituciones que ya han sido intoxicadas por este gobierno socialcomunista, son los únicos que dicen que no hay caso. Y Carlos, después de que algunos medios de comunicación hace ya tiempo que viniéramos denunciando esa ocultación de datos respecto al número de fallecimientos o que toda la prensa internacional apuntara directamente contra el gobierno de Sánchez, era simplemente una cuestión de tiempo que hasta la OMS exigiera los números reales, puesto que no se cree los famosos 27.000 oficiales. Sí, el bolchevique oficial del reino, Pablo Iglesias, ya nos ha santificado. Lo digo porque él piensa que nos sataniza. Yo cada vez que le veo menciones a OK Diario diciendo que si el informe de la Guardia Civil está construido en base a OK Diario, la verdad que me siento orgullosísimo. Y me doy cuenta de que, oye, la función periodística tiene efectivamente una función social, que yo creo que es a lo que aspiramos todos. Y sí, efectivamente, esas investigaciones que hemos ido realizando nosotros, que han realizado otras personas, que han realizado medios, ha funcionado. Y gracias a Dios hemos conseguido darle la vuelta a un panorama informativo totalmente monopolizado por una izquierda enloquecida y una izquierda totalmente aturdida, y hemos conseguido que cosas que eran evidentes y que es simplemente cuestión de empezar a solicitar los datos, buscarlos, sortear 8.000 obstáculos porque no querían dar ningún dato, mostrar los documentos que ha ido emitiendo, por ejemplo, a las residencias el Ministerio de Sanidad, primero un 5 de marzo como indicaciones, como recomendaciones a los directores y gerentes de las residencias, después lo elevó con rango de ley a orden ministerial un 19 de marzo, el mismo día casualmente, qué bonito, qué casualidad, en el que Pablo Iglesias se autoproclamaba como mando único de toda la cuestión social y por lo tanto asumía la responsabilidad de las residencias. Hemos conseguido que todo eso salga a la luz y hemos conseguido que gracias a que haya salido a la luz, determinadas personas a las que ni tan siquiera se las quiere reconocer sus derechos a reclamar por haber sido víctimas de una negligencia galopante, puedan en estos momentos plantear determinadas acusaciones. Esa es nuestra función. Nuestra función, bueno, sí, está muy bien esto de la audiencia, está muy bien esto, oye, de que salgas en 4 medios, de que tengas presencia, vale, pero eso no es nuestra función. Eso pueden ser nuestros premios, puede ser nuestro orgullo, puede ser lo que cada uno quiera. Pero la única función que tenemos como periodistas es sacar a la luz este tipo de cuestiones para que la gente que no puede hacer esto porque se tiene que dedicar a hacer su trabajo, a hacer etcétera, pueda disfrutar de que la comunicación y la información real esté a disposición suya. Y gracias a eso se están dando la vuelta a las situaciones judiciales. Gracias a que se ha puesto en marcha toda esa maquinaria, para eso sirven los medios de comunicación, es un servicio social, pues gracias a eso, gente como Pablo Iglesias ha tenido que rabiar y ha tenido que mostrar su inmenso pique, incluso en redes sociales, diciendo que esto está constituyendo la base de un caso. Sí, efectivamente, porque existe caso. Y porque se ha desatendido una población inmensa en España. Y porque se les ha dejado incluso a los sanitarios, a la policía, a la Guardia Civil, a los personal de limpieza, celadores, etcétera, se les ha dejado sin los mecanismos más naturales y mínimos y básicos de protección frente a la enfermedad. Y efectivamente sí, se está demostrando todo lo que decíamos. España ostenta el triste récord de ser el país que más muertos por millón de habitantes tiene de todo el mundo y en números absolutos ser el segundo, solo por detrás de Estados Unidos, con la diferencia y salvedad de que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y España solo 47. Carlos, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido si el sistema sanitario español, tanto público como privado, es de los mejores del mundo? Pues porque tenemos el gobierno con peor gestión de todo el mundo. Yo lo siento por la respuesta tan breve y tan concisa, sé que puede parecer un poco simple el planteamiento, pero es que tú has hecho la exposición de la pregunta perfectamente. Si nosotros tuviéramos un mal sistema sanitario, pues se podría esgrimir algo y se podría decir, no, es que es culpa de que nuestros médicos no estaban preparados. Falso, falso de toda falsedad, es mentira. De hecho, han dado el do de pecho y por 36 pechos cada uno de ellos. Nuestros enfermeros, nuestros celadores se han partido la cara hasta convertirse en la profesión, desde el punto de vista de identificación con un país, se han convertido en la profesión más castigada y más contagiada de todo el mundo. Y eso es algo que se lo tendremos que agradecer toda la vida. Y nuestro sistema sanitario funciona muy bien. Nuestro sistema sanitario, que tiene una combinación, mucha parte pública, una parte menor privada. Los dos sectores se han puesto al servicio de la población. Diga lo que diga Pablo Iglesias, diga lo que diga Salvador Illa, diga lo que diga Pedro Sánchez y toda la colección de mendrugos que les acompañan. Lo cierto es que toda nuestra profesión sanitaria, al unísono, se puso desde el primer día, y no solamente la sanitaria. En España se han hospitalizado hoteles, se han prestado residencias, se ha prestado de todo por parte del sector privado y de todo el esfuerzo por parte del sector público.
Por lo tanto, solamente cabe una explicación, y la explicación es que nuestro gobierno es el que no ha estado a la altura, ni muchísimo menos. Yo sé que en estos momentos el Partido Socialista y Podemos hacen un esfuerzo titánico, yo creo que es lo único que les quita la holgazanería es este tipo de cuestiones, por intentar derivar las responsabilidades hacia las comunidades autónomas, porque es verdad que nuestro sistema de reparto de competencias en la Constitución, artículos 148 y 149, deja la sanidad y las residencias como servicios sociales en manos de las comunidades. Claro, el pequeño problema es que, como todo en este gobierno, es una enorme mentira y una enorme farsa. Lo primero, por la asunción de competencias. En el momento en el que 14 de marzo, Real Decreto, se asume el estado de alarma y, por tanto, el mando único por parte del presidente del gobierno y 4 ministros, a partir de ese momento, eludir las responsabilidades da vergüenza. Vergüenza jurídica y vergüenza moral. Pero voy a más. Vamos a ver, si es que ya ni siquiera por una cuestión de reparto de competencias. Ningún sistema sanitario, ni ningún sistema de residencias, ni público, ni privado, ni medio pensionista, ni marciano, está preparado para multiplicar por 10, por 15 o por 20 el grado de contagios y la mortalidad y la utilización de las urgencias. Ningún sistema. El fallo nuestro no ha sido el sistema sanitario, el fallo nuestro no han sido las residencias, el fallo nuestro ha sido que no se quiso reconocer a tiempo qué era lo que ocurría con el virus. La única posibilidad que teníamos de defensa real, para no acabar como hemos acabado, era haber cortado las vías de entrada del virus. Y eso aparece recogido en la Constitución, en el artículo 149.16, como competencia exclusiva del Estado por ser sanidad exterior. Las pandemias son sanidad exterior, porque el único que puede encontrar una vía de defensa es no permitir que entren. Esa era nuestra única defensa. Y cuando todas las alertas del 23 de enero, del 30 de enero, las 10 reuniones en la Unión Europea, todas las advertencias que se nos hicieron, el propio informe firmado por Fernando Simón, que se le tenía que ver la cara de vergüenza, si es que tiene vergüenza todavía, ese informe del 10 de febrero donde reconocían la gravedad, tendría que haber llevado a haber anticipado el estado de alarma. Ese que ahora nos quieren meter con calzador cuando ya no es necesario, lo tenían que haber puesto cuando era necesario. Pero que ocurría un pequeño problema, que si lo anticipaban antes del 8 de marzo perdían su gran bandera política. Y como están permanentemente, en vez de cuidar a la población, en pelear con sus primos, aquí los comunistas, aquí los socialcomunistas, bueno, pues sabía perfectamente el Partido Socialista que si no acudían y no permitían la manifestación radical feminista del 8M, iba a ser Podemos el que le levantase la bandera. Y por semejante barbaridad, retrasaron todos los mecanismos de protección. Permitieron la llegada de los virus a través de líneas aéreas de contacto con China, con Italia, no establecieron las medidas mínimas, no establecieron la compra de un contingente de EPIs, de mascarillas, etcétera. El fallo no está en la sanidad, el fallo no está en las residencias, el fallo está en una gestión lamentable, porque antepusieron sus objetivos y sus banderas políticas sectarias y radicales a la consecución de una defensa de la población española. Esta es la historia, cada uno que le dé la vuelta como quiera, pero la juez Rodríguez Medel está yendo perfectamente a por el caso y está yendo a qué ocurrió antes del 8M. Y está apuntando perfectamente. Esto no es una cuestión de sanidad ni de residencias. Cuando tú colapsas el sistema hospitalario, ¿qué querían que ocurriera? ¿Qué tenían que hacer los médicos? ¿Contagiarse 156 veces? ¿Volver contagiados a atender? No han podido hacer más. ¿Qué tenían que hacer las residencias? Claro que no podían llevar en muchas ocasiones. Por cierto, los únicos documentos donde aparece literalmente que había que negar determinada asistencia, por ejemplo, de respiradores, son los de la Generalitat catalana. Los documentos con fuerza de ley donde aparece que hay que restringir la asistencia a los mayores y que hay que dejarlos en las residencias son del Ministerio de Sanidad, no son del resto de organismos. Pero independientemente de esos, ¿qué tiene que hacer una residencia cuando ya no puede llevar más gente a un hospital porque está colapsado y no tiene ninguna mecánica de defensa dentro ni de protección para esa gente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Evaporarlos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, han generado una situación y que dejen de mirar al infinito. La culpa es suya, única y estrictamente suya. Y el último detalle, Carlos, aunque ahora el Gobierno se vea obligado a rectificar y a reconocer el número real de muertos, esos 20.000 que fueron enterrados con un certificado de defunción en el que como causa de la muerte no consta el COVID-19, quizás sus familias tengan un problema si quieren llevar a cabo algún tipo de reclamación o de demanda al respecto, ¿no? Bueno, no solamente han tocado eso, sino que fíjate en la ruindad y mezquindad de esta gente. En una de las modificaciones legales han introducido incluso un periodo judicial en el que no se puede pedir más información forense en los tribunales. Es decir, cuando vayas a hacer la reclamación y digas, oye, que es que mi padre o mi madre o mi tía, quien fuera, que efectivamente murió por coronavirus, y le digan, ya, pero es que no hay analítica hospitalaria, no hay test que lo pruebe, y no hay una autopsia porque se incineró y además incluso muy probablemente, como ha ocurrido en muchos casos, sin permiso suyo. Ni tan siquiera puedes instar la solicitud de informes adicionales, porque se ha considerado que por higiene sanitaria, para evitar una posibilidad de riesgo de contagio, que es mejor no volver a hacer analíticas. No se lo han dejado a prescripción del juez, lo han impuesto a través de un cambio legal. Es decir, son mezquinos. O sea, yo siento el calificativo y siento ser tan llano, pero lo que están haciendo es mezquino. Es una falta de respeto por las familias brutal. Y luego, vamos a ver, cuando no funciona algo en la administración, imaginémonos
y resulta que se te lleva mal el coche y la grúa. Tienes derecho a reclamar. Si te quitan ese derecho a reclamar, estás haciendo una violación clarísima de la defensa de cualquier ciudadano y del Estado de Derecho. Ahora imaginémonos cuántas veces hay que multiplicar eso para llegar al grado en el cual no te permiten protestar, no te permiten reclamar por la muerte de tus personas más queridas. Imaginémonos cuántas veces hay que multiplicar el grado de mezquindad para llegar a semejante supuesto. Bueno, pues ese supuesto es lo que está ocurriendo ahora. Hay 20.000 personas no certificadas como muertas por coronavirus, que según una comparativa tan sencilla como coger cuánta gente ha muerto en X periodo de tiempo en 2020 y compararlo con el mismo periodo de tiempo de 2019. Coges el periodo de tiempo del coronavirus y a mí que me explique Fernando Simón, con su gran sapiencia científica, exactamente cuántas causas más de mortalidad extraordinaria ve en España. No hay ninguna. Por tanto, el ratio de posible fallo es mínimo. Es decir, esas 20.000 personas, con prácticamente toda la seguridad, han fallecido por coronavirus y a sus familias se les está negando el derecho a reclamar una indemnización por el fallo del sistema de protección que exige nuestra Constitución. Repito, esa Constitución española que asigna competencia exclusiva en caso de sanidad exterior y de pandemias al Gobierno de España. Y estamos hablando no de números, sino de vidas humanas. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Tremendo lo que estamos viendo, Almudena. Pues terrible, pero no nos puede sorprender, porque este ha sido el gobierno del despropósito desde el primer día. De hecho, ahora mismo estamos viviendo en un Matrix, Javier, pero en un Matrix perfecto. Fíjate, creo recordar que fue el 2 de marzo, es decir, 6 días antes de la manifestación por la que ahora está imputado el señor Franco Pardo, que es el secretario general del PSOE y a la sazón delegado del Gobierno de Madrid, fue cuando el Centro de Prevención y Alerta de la Unión Europea mandó a todos los países miembros, y la gestión de cualquier alerta supraautonómica es competencia del Gobierno de España, no de las comunidades autónomas, que se pedía que no hubiese manifestaciones, reuniones masivas, se pedían también medidas de distanciamiento social, y esto era una alerta que envió ya no la OMS, sino la Unión Europea el 2 de marzo, a 6 días de las elecciones. El Gobierno lo quiso ignorar. ¿Por qué? El 2 de marzo. El 2 de marzo. Dentro de unos minutos hablaremos con alguien que el 3 de febrero, fíjate, un mes antes, estuvo en el Comité Ejecutivo de la OMS, donde ya se dieron instrucciones al respecto, pero eso será luego. Así es. Pues el 2 de marzo era ya la Unión Europea, que está diciendo distanciamiento social, es más, recomendaba cerrar colegios. El 2 de marzo. Bueno, pues ¿qué ha sucedido? Pues que tenemos un gobierno, lo estamos viendo, que antepone la ideología a la salud y al bienestar de los ciudadanos. Esto que decía Carlos Cuesta hace un momento tiene toda la razón. Se ha introducido legalmente, digamos, una cláusula legal por la que tú no puedes pedir autopsias hasta después de 2 meses de finalizado el estado de alarma. Si finaliza el 21 de junio, tú hasta septiembre no puedes empezar a pedir autopsias. Pero que ni pruebas forenses. Pero yo te diría, ¿qué pruebas forenses si prohibieron las autopsias? Si durante la crisis también prohibieron las autopsias, en Italia se hacían, y precisamente se hacían porque es fundamental para estudiar el virus, para los científicos y poder avanzar. Aquí se prohibió, pero ¿qué más han incumplido? Es que es mentira que hayan cumplido con lo que dice la OMS en cuanto a datos de fallecidos. La OMS dice que cualquier caso sospechoso sea considerado de coronavirus. Por eso los datos que ofrece el INE, teniendo en cuenta que aquí no había autopsias porque no permitían hacerlas, que aquí no había test, porque hay que hablar de un gobierno que tenía un mando único y era el encargado no solo de las residencias de mayores, sino de la compra de todo el material que necesitaban los sanitarios. Era el responsable del gobierno y aquí no compró un maldito test. Es más, acordaos de los test fake que encargó el señor Illa, y además todos curiosamente muy cerquita del municipio de donde él fue alcalde en su día. Cerca de la Roca del Valle, sí. Es decir, estamos ante un gobierno que ha montado un Matrix, que hoy, por cierto, ha reconocido que era mentira que el estado de alarma era la única posibilidad para mantenernos a salvo. Hoy precisamente ha quedado claro que, como decíamos en el Partido Popular, había vías alternativas para garantizar la seguridad y la salud de las personas. Las que han aprobado hoy para aplicar cuando acabe el estado de alarma. Es más, fíjate, en lo que han aprobado hoy reconocen que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias de mayores, como Salvador Illa era el responsable de toda la gestión. Porque hablan de que el 21 de junio cesa el mando único y devuelven las competencias a las comunidades autónomas.
es que nos están metiendo unas trolas increíbles. Es verdad que esa es su gran capacidad, porque la gran capacidad de este gobierno es generar una polémica detrás de otra a tal velocidad que no nos da tiempo ni a desmentirlos, y entonces al final acaban montándote un Matrix donde ya verás tú como al final aquí no ha habido ni estado de alarma ni mando único, y la culpa va a ser toda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fran, ¿cómo lo ves? Bueno, yo en ese sentido estoy un poco con Almudena, con la última frase, la culpa será de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid, o la culpa será de el Sursun Corda, ¿no? Porque esta gente... Ahora, a quien están apuntando directamente es a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Digo esto, pues, descarada. Claro, sí, porque no tienen vergüenza, ni la han conocido, porque es una forma de decir, bueno, cuando es en Madrid, cuando sea en otro sitio da igual, no hablan de la gestión de Paje, por ejemplo, o no hablan... No hablan de otras... Bueno, yo estoy seguro de que todo es culpa de Isabel Díaz Ayuso, digo esto de manera irónica, entiéndame, pero yo voy a ir un paso más allá, porque el juliganismo en la política, que es al final lo que nos llevan, hay veces que nos hace perdernos a lo mejor de lo que yo creo que debe de ser el centro del debate filosófico-político, ¿no? Llegados a esto. Para mí, el problema es el sistema. De verdad os lo digo, el problema es el sistema. Un sistema donde cuando ha habido un problema y tenemos un presidente y un vicepresidente que son unos zoquetes, aparte de lo que luego espero que les imputen más adelante y tenga responsabilidad penal sobre todas las muertes y sobre toda la ruina que han traído a nuestro país, creo que es un sistema donde tendremos que hacérnoslo ver y, por ejemplo, algo tan importante como la sanidad o la educación no puede estar en manos de 17 reinos de taifas, tiene que estar centralizado, porque cuando no hay un problema, a lo mejor no pasa nada, pero ¿qué ha pasado cuando ha habido un problema? Pues que evidentemente ha habido una España, entiendo, de varias velocidades, en unas donde se ha gestionado mejor, otras donde se ha gestionado peor, pero lo que tenemos claro es que el gobierno central no ha sabido gestionar absolutamente nada. Y eso, al final, ¿qué es lo que ha conllevado? Una cantidad de muertos encima de la mesa importantísimos, una cantidad de enfermeros, de médicos infectados, salvaje, porque se les ha mandado una guerra sin armas, y eso no puede ser, que tú mandes a tu ejército a luchar sin nada. Y por último, se está viendo también que la gestión económica es absolutamente nefasta. Esto es lo que ha logrado el sistema que tenemos, y a la cabeza de ese sistema, cuando hay unos gobernantes que son extremadamente malos, pues pasa que tenemos un cero, por ejemplo, en el turismo, y todavía no hay ni una sola medida encima de la mesa para reactivar el turismo. Y esto ya no es un tema, es que se ha hecho un cero. O sea, un cero. La gente no ha facturado nada en meses. Y eso la gente lo va a notar y se mueren de hambre. Han matado a la gente, literalmente. Son responsables. Tenemos un sistema donde funcionarios de alto nivel son unos incompetentes. Y esto es un dato, no es opinión. Vean lo que ha hecho Fernando Simón. Fernando Simón es el tío más incompetente del mundo. En Estados Unidos, ese señor que tanto que critican a Trump, ¿por qué no ven al Fernando Simón de Estados Unidos? Que se ha enfrentado incluso al propio Trump, diciendo estas cosas deben de ser así y no deben de ser así, igual que en otros países, porque los técnicos que tienen son buenos, no están amamantados por la teta del poder para que luego hagan y digan lo que ellos quieren. Se está demostrando, y hoy ha salido, creo que ha sido en el Confidencial, corregidme si me equivoco, que este señor ha falseado números. O sea, esto es tremendo, que funcionarios del Estado y altos funcionarios del Estado falseen números con tal de a su jefe, que es un político, dorarle la píldora. O sea, este señor nos tendría que haber salvado a todos de todo, o por lo menos intentarlo, y lo que ha hecho ha sido participar de parte de este genocidio. Esto es muy triste, porque al final del cuento, aquí hay 47.000 familias, me da igual, las que sea, que han perdido a sus seres queridos y no pueden hacer nada. Eso ya es irreversible. A ver si aprendemos. Estando de acuerdo contigo en el drama y en la crítica que haces a que en muchas ocasiones la administración interpone entre el representante y el representado, no a técnicos como debería ser, o una escuela de alto funcionariado como hay en Francia para que sean técnicos de prestigio, o un Christian Drosten como el de la Charité de Berlín, que ha estado informando, el virólogo de la Charité. Por ejemplo. No es menos cierto que el sistema no es el PSOE. Me voy a explicar. Aquí no ha fallado el sistema, es decir, afortunadamente, y claro, esto lo podríamos llevar al debate sobre si autonomías sí, autonomías no, pero sin llevarlo a eso,
que quizá estaríamos de acuerdo o quizá no, lo cierto es que afortunadamente había un gobierno en la Comunidad de Madrid que ha hecho lo posible y lo imposible para remediar el desastre del gobierno central. Es decir, lo que ha fallado aquí no es el sistema, lo que ha fallado es el gobierno de incompetentes socialcomunistas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero discúlpame un segundo, Almudena, si a mí, yo no hablo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Hablas del sistema. Yo hablo del sistema, pero porque es que no quiero entrar en el juego de ellos. Pero es que no es el juego de ellos, Isabel es que les estás atribuyendo. Porque hablemos de Paje. Pero si es que Paje ha fallado muchísimo más que el gobierno de Madrid. Porque aquí quienes fallan entonces, son los políticos, no falla el sistema. No falla el sistema. Con otros políticos al frente del gobierno de España la cosa se hubiese solucionado muchísimo mejor. Para empezar, porque a lo mejor no estaría Fernando Simón. Aunque fíjate, hablando de Fernando Simón, que es un señor que no solo ha falseado datos, es que ahí iba a ir, no solo ha falseado datos, sino que hasta creo que ha falsificado parte de su currículum, por lo que yo he leído en medios, pero independientemente de ese desastre llamando Fernando Simón, al que llaman el niño de la curva, y todos sabemos por qué, ¿verdad? Lo cierto es que la diferencia está cuando hay una crisis del ébola y tienes de presidente de gobierno a Mariano Rajoy o tienes de presidente de gobierno con otra crisis, por cierto, el ébola, un enfermo, ¿verdad? Una persona, una enfermera. Y tienes al frente a Mariano Rajoy. Pero lo que ha pasado es que en el COVID ese mismo Fernando Simón, que no es un técnico sino un político dispuesto a decir lo que le digan que diga, tenía de jefe al señor Illa y por ende al señor Sánchez. Lo que ha fallado es el político que estaba al mando. No, señor, el sistema es cómo tú divides el Estado, cómo quieres la administración territorial del Estado. Esto no ha fallado porque, mira, y económicamente, gracias a Dios, en Madrid hay una comunidad que nos baja impuestos, porque si no, de la mano de otros estaríamos ahora al nivel de Cataluña, que tiene los impuestos más altos, y me gustaría a mí saber si tiene los mismos servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid con servicios bajos. Es decir, al final lo que falla es el modelo político de los políticos. Y luego otra cuestión que hay que poner sobre la mesa, nos falla nuestra izquierda. Es que tú no puedes comparar al SPD alemán con el PSOE de aquí de España, porque para empezar el SPD alemán jamás pactaría con comunistas como el señor Iglesias. De hecho hizo una cross-coalición con Angela Merkel. De un modo o de otro, lo que ha quedado claro y evidente es que el gobierno nos mintió. Tenía datos y no los quiso revelar para no aguar esa gran celebración de la manifestación feminista que ustedes recordarán que fue el 8 de marzo. Bien, pues el 3 de febrero, más de un mes antes, el gobierno tenía ya datos de la peligrosidad del coronavirus, porque esos datos se ofrecieron en una reunión del Comité Ejecutivo que la Organización Mundial de la Salud celebró en Ginebra. Había representantes del gobierno en esa reunión y ahora, de inmediato, nosotros vamos a conectar con Tenerife para hablar con el doctor Antonio Alarcó, que es el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado y que estuvo también en esa reunión y nos lo va a confirmar. Será ahora mismo tras una pequeña pausa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. La semana pasada, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el portavoz de Sanidad del PP, Antonio Alarcó, le reprochó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, no haber tomado medidas de precaución contra el coronavirus hasta pasada la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de que tenían información concreta acerca de los riesgos que acarreaba, por lo menos desde el 3 de febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud advirtió de su grado de peligrosidad. Antonio Alarcó es senador del PP por Tenerife, es médico cirujano, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, catedrático de cirugía en la Universidad de La Laguna, vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos y académico de número de las Reales Academias de Medicina de Canarias. Don Antonio Alarcó, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarlo. Igualmente le digo, muchas gracias por acompañarnos. Usted estuvo personalmente el día 3 de febrero en Ginebra, en esa reunión del Comité Ejecutivo de la OMS. ¿De qué se advirtió en esa reunión? Bueno, efectivamente estuve representando al Colegio Internacional de Cirujanos, que soy vicepresidente mundial, y efectivamente ahí se me habló, el Comité Ejecutivo son 4 veces al año, antes de las asambleas, y se habló pues de lo que estaba pasando en Wuhan, de la trazabilidad del coronavirus 19,
de la capacidad exponencial que tiene de contagio y cómo la medida fundamental que hay que hacer es quitar los vectores, y los vectores somos los ciudadanos, y si los ciudadanos estamos juntos, no nos reunimos, pues tiene muy pocas posibilidades de hacerlo. Y si estamos unidos, tiene una capacidad enorme de contaminar, de contagiar, y se producen lo que se puede producir y lo que se ha producido tristemente en nuestro país y en otros sitios del mundo, pero sobre todo en nuestro país. En esa reunión se advirtió de que el COVID-19 tenía una capacidad de contagio de 1,4, es decir, que cada infectado podía contagiar a otros 4, lo cual multiplicaba el tema de manera aritmética, ¿no? Exactamente, de forma exponencial. Esto es igual que el ajedrez. Si le ponemos un granito de arroz en el primer cuadradito del ajedrez y lo vamos haciendo de forma exponencial, al final son cientos de miles de toneladas en los cuadraditos últimos. Pues esto es exactamente igual. Es exponencial, la capacidad de contagio y la trazabilidad es enorme, y la única forma de luchar cuando eso es así es el aislamiento de los ciudadanos. Porque si no nos aislamos, el vector sigue funcionando y somos los transmisores. Y eso es lo que ha ocurrido, y efectivamente se avisó, eso se sabía seguro, también se sabía el genoma, también se sabía que China no había contado, aunque China es uno de los grandes financiadores de la OMS, casi el fundamental en estos momentos, después que Estados Unidos lo haya dejado precisamente por este motivo, y se sabía que China no había contado, como buena dictadura comunista, camuflada con un capitalismo extraño, no había contado lo que había pasado 2 meses antes, y ahí se ha perdido mucho tiempo, y a partir de ahí lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, que es la historia de una gran tristeza de la humanidad, y en nuestro país, de una gran tristeza en nuestro país. ¿Qué recomendaciones se dieron en esa reunión de la OMS del 3 de febrero? ¿Se recomendó evitar aglomeraciones humanas masivas? Sin duda, masivas y no masivas. La palabra masiva no se dijo, se recomendó, ante todo los 184, creo que son representantes de todo el mundo, incluido España y nosotros, pero nosotros no veníamos representando a España, veníamos representando al Colegio Internacional de Cirujanos, se recomendó efectivamente que no hubiera reuniones, que no hubiera aglomeraciones, pero no masivas. Tan es así que en los servicios de cirugía, en el mío concretamente, a partir de ese momento, las sesiones clínicas que se las hacen todos los días, somos unos 30, se dejaron de realizar. Lo hacíamos siempre por vía telemática, porque eso estaba, los congresos, mini reuniones de médicos, etcétera, ya se advirtió que no se podían hacer, y como tal ya no se hacían desde este momento. Menos lo que ha ocurrido en España, que se hicieron cosas efectivamente fuera de lo normal. Y debemos entender, doctor Alarcó, que en esa reunión de la OMS había representantes del gobierno español. ¿Estarían nuestros representantes ante la Organización Mundial de la Salud? Efectivamente, había representantes del gobierno español y estaba la directora general de Salud Pública, que también tenía información, y ella reconoció en una conferencia que dio en marzo de que en diciembre ya se tenía, a final de diciembre, cierta información de lo que estaba pasando en China, y efectivamente esos son datos públicos, se saben perfectamente, y son evitables las cosas que se pudieron hacer, y no hay ningún informe científico que diga que lo que no hay que hacer es lo que se ha hecho, y fue así lo que ocurrió en España tristemente. Y el día 8 en general, el 8 de marzo en general, no por una sola manifestación, sino por todo lo que ocurrió, por lo de Vistalegre, por el partido de fútbol, por la avenida de Milán, de montones de aviones, de bodas, botellones, etcétera, ocurrió una verdadera bomba biológica, que es un concepto no ideológico, sino un concepto técnico, que es que la concentración vírica que había en estos momentos en Madrid era como nunca en la historia, y en ningún lado del mundo se dio algo similar, y eso hace que se haya un nivel de contagio masivo, a la vez que posteriormente colapsa los sistemas sanitarios y posteriormente aumenta la mortalidad siempre. Y eso es una pregunta muy sencilla que se da en cualquier máster que tenga que ver con urgencia, y yo dirijo uno hace muchos años, o en cualquier clase de epidemiología, o cualquier pregunta que se le pueda hacer a los MIR que van a examinarse, que si no contestan que hay que evitar ese tipo de cosas, tendrían la pregunta mal contestada. Es muy primario, ¿eh? Muy primario. Usted la semana pasada en el Senado, con todos estos datos, interpeló al ministro de Sanidad. ¿Cuál es la respuesta que obtuvo de Salvador Illa? Pues la verdad que no lo sé, te lo digo de verdad.
Yo creo que el señor Illa, el filósofo Illa, no ha aplicado nunca los silogismos que se tienen que aplicar en toda filosofía, que yo estudié en sexto y reválida, el César el Camestre de Festino Barroco clásico, no contestó. Al final lo que hizo es, dígale usted felicidades a Ana Pastor y Ana Mato, así fue, con una risa sardónica que todo el mundo sabe lo que es, no dice nada, pregunte lo que pregunte, lo lleva escrito, y fue muy triste, porque efectivamente una vez más se quedó casi sin contestar nada de lo que le preguntamos. Pero es más grave todavía. El Congreso, el Senado, la Comisión de Sanidad, que está pedida que se reúna por parte nuestra como portavoz, su comparecencia el 17 de enero, sabiendo que lo que estaba ocurriendo para nosotros y lo que se estaba vislumbrando, no se convocó, ni se ha convocado y se va a convocar ahora, el 15 a la mesa de portavoces, porque él no ha querido convocarla. Y pedimos el amparo a la mesa del Senado para que se celebrara obligatoriamente. Y en un momento de la pandemia como estamos viviendo, y estando transferida la sanidad a las comunidades autónomas, y siendo la Cámara Alta la Cámara representativa de las comunidades autónomas, no se presentó ni se ha presentado en la comisión para contar los problemas que hay, lo que tenemos que hacerle y lo que hay que hacer. Y en definitiva, desde el 17 de enero, Javier, es más, el Partido Popular, el grupo del Partido Popular del Senado, que está en la Comisión de Sanidad, tenemos pendientes más de 700 preguntas, 14 comparecencias, 12 mociones, etcétera, que todavía no se han contestado, y como digo, sigue sin reunirse. Es terrible que eso pueda ocurrir, y es una tomadura de pelo a la soberanía nacional, a los enfermos y a nosotros los profesionales, sin lugar a dudas. Hoy todos los medios de comunicación se hacen eco del informe del forense que señala y desarma absolutamente tanto a Salvador Illa como a Fernando Simón. El perito judicial adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que dirige la magistrada Carmen Rodríguez Medel, considera que subestimaron la gravedad del coronavirus, que se avecinaba una hecatombe y que las manifestaciones del 8 de marzo fueron un foco masivo de infección. ¿Cree usted que el Gobierno ocultó esa información de manera premeditada para no tener que cancelar justamente esa gran fiesta feminista que tenía prevista para el 8 de marzo? O sea, yo el juicio de valor, si lo hizo premeditada, no lo sé. Lo que sí sé es que permitió que no hay ningún informe científico que diga que eso se puede hacer, que se puede autorizar. Y en medicina y en salud pública es muy importante lo que uno nunca puede hacer. Y eso nunca puede hacer, y yo lo enseño a mis alumnos en medicina, lo que no se debe de hacer, y una de las cosas que no se debe de hacer fue lo que ocurrió el 8M. Pero le voy a decir otra cosa. Si fue por ignorancia, gravísimo. Si no fue por ignorancia, más grave. Y eso lo decidirán los jueces en su momento. Lo que es evidente que esa carga vírica aumentó el 62% el nivel de contagio, y ese nivel de contagio era evitable si se hubiera tomado el confinamiento de forma clara y las medidas de forma clara globales antes del día 2 de marzo. Está estudiado, como saben ustedes, un trabajo de la Universidad de Oxford para FEDEA. Se sabe que el 62% hubiera sido evitable y que eso hubiera tenido consecuencias evidentes en que hubiera disminuido la mortalidad, la letalidad, y además, que son dos cosas distintas y que somos pioneros en el mundo, tristemente, en las cifras, y se hubiera evitado el nivel altísimo de contagio, más alto del mundo, de profesionales que lo hemos sufrido y seguimos sufriéndolo, en donde se nos prometió medios y no había, y estábamos en la vanguardia luchando contra el coronavirus, sorteando que no nos tocara a nosotros, porque han muerto 72 compañeros en esa misión, no por ser malos profesionales, sino por estar en una pandemia terrible y que los hospitales se convirtieron en centros del coronavirus fundamentales. Pues justamente a partir de esas conclusiones de la Universidad de Oxford, permítame que termine pidiéndole otra valoración. ¿Cree usted que si el Gobierno hubiera actuado de otra manera, se habrían salvado vidas? Indirectamente, sin duda. Pero esto es un tema médico, no es un tema político. Debo decirle, Javier, que cuanto mejor, mejor. Yo me muevo así. Cuanto mejor, mejor, y cuanto peor, peor, gobierne quien gobierne. O sea, que no me alegro de que las cosas funcionen mal, gobierne quien gobierne. Efectivamente, esa fundación, ese estudio de Oxford lo ha dicho clarísimamente, y se hubieran evitado vidas seguro, fallecimientos seguros. ¿Pero por qué? Porque hay una relación directa entre el número de contagiados, la cantidad de contagiados y las complicaciones. Y el colapso sanitario fue masivo y consiguió que en Madrid, precisamente, por eso en Madrid ocurrió más que en ningún lado, porque en Madrid, donde hubo más cosas, más manifestaciones, aunque había en España y en toda España, más manifestaciones juntas a la vez,
con partidos de fútbol, etcétera, etcétera, hechos religiosos, etcétera, y evidentemente se hubiera evitado de forma concluyente. Y esto es un dato no discutible. La cantidad, 62%, no 62%, se podría discutir alguna cifra en la cantidad, pero lo que es evitable, lo que seguramente, seguro es demostrado con este estudio, es que fuera evitable sin duda y se hubieran evitado muchísimos fallecimientos. Por cierto, el informe del forense, ya esta tarde he oído yo, ayer o esta noche, al principio de esta noche he oído ya que están descalificando al forense. El informe del forense, descalificando ciertos medios de comunicación, faltando el respeto a las mínimas normas de profesionalidad que se tiene. Y por cierto, el Tribunal de la Haya ya ha metido a trámite una de las querellas planteadas a Pedro Sánchez directamente con el tema de la pandemia. Esperemos que esto se clarifique, todo es obligatorio que se clarifique. Y además, Javier, seguimos sin conseguir nada para los profesionales, como lo hemos pedido, que se considere enfermedad profesional a los que estuvieron contagiados y a los fallecidos, que tuvieran una paga extra, que tuvieran condecoración de máximo rango pensionada y además que no se pagara a los fallecidos, no pagaran el impuesto de transmisiones. Y esto en todas las páginas que se han hecho del boletín oficial del Estado, no, del Gobierno, que hay cientos y cientos de páginas, no hay ni un solo punto dedicado a los profesionales. Qué pena. El luto más grande de la historia, dijo, que saldríamos más fuertes. No se puede decir con 45.000 fallecidos, que es el luto más grande de la historia, es el luto más tardío de la historia, como si el primero tuviera menos valor que el segundo y así sucesivamente. Es una tristeza que los profesionales sanitarios difícilmente podemos olvidar y difícilmente podemos perdonar. Sin lugar a dudas, como usted bien dice, el Tribunal de la Haya ha admitido a trámite esa denuncia contra Pedro Sánchez por crímenes de lesa humanidad y si me cuenta que ya están desacreditando el informe del forense, bueno, supongo que serán los mismos que han intentado desacreditar a la Guardia Civil por el mismo motivo. Doctor, don Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, muchísimas gracias por haber atendido a Los Intocables. Encantado a ustedes y muchas gracias por lo que hacen. Sin los medios de comunicación, porque si hubiera sido por el aló presidente, la comunicación hubiera sido casi nula y no nos hubiéramos enterado de casi nada. Muchísimas gracias por lo que hacen. Muchas gracias. Ahí seguiremos contando lo que hay que contar. Gracias, doctor. Almudena. Un abrazo fuerte. Pues bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Por cierto, lo de el forense, para ponernos en situación, se refiere a contertulios en programas de televisión de ámbito nacional que hoy se han permitido el lujo de desacreditar el informe forense que se ha presentado en el juzgado número 51, que lleva Rodríguez Medel, porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado estaban intentando evitar como fuera que declarase mañana el secretario general del PSOE, Franco Pardo, y se han permitido el lujo de descalificar una periodista muy conocida, se ha permitido el lujo, ahora es trending topic, esta tarde ha sido trending topic en Twitter, precisamente por eso, un informe forense. Entonces yo simplemente le diría a la gente, ¿a quién creéis más? ¿A un forense o a la contertulia? Vamos a ver, si un contertulio en una televisión va a tener mayor cualificación que un médico forense que trabaja en un estudio judicial para una magistrada, claro. En fin, pues ya nos podemos creer que las desacreditaciones también a la Guardia Civil, ¿de dónde procedían? ¿No? Bueno, vamos a ver, lo que dice literalmente, el informe forense, me lo había apuntado, es la hecatombe, entre comillas, la hecatombe se veía venir. Eso lo dice. Sí. Eso lo dice. O sea, en este país volvemos otra vez, y lo siento, Almudena, a la calidad de los políticos y a la calidad de todos aquellos voceros que per se apoyan a estos deficientes, porque ya es que estoy cabreado, y disculpadme. Vamos a ver, no se puede ir siempre contra los profesionales. Estos políticos lo único a lo que se dedican es a tapar sus mierdas y usar a todos aquellos que les alaban para tapar toda la porquería que tienen detrás. No gestionan, no saben hacer absolutamente nada, solo tapar la porquería. Es para lo único que quieren y que tienen a esos profesionales, y esos profesionales además tragan con esto, y eso me da vergüenza. No puede ser, como ha dicho Almudena, no puede ser que un vocero del gobierno se ponga a desacreditar a un profesional independiente. Pero claro, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país donde la abogacía del Estado se ha plegado al poder de un gobierno comunista,
donde la Fiscalía se ha plegado a un poder de un gobierno comunista, porque los tiene además chantajeados, donde da igual ocultar informes porque los tiene que sacar un periódico del señor que se supone que nos tiene que salvar o avisarnos de la pandemia, la injerencia sobre la Guardia Civil, la injerencia sobre todo, eso es lo único que hace este gobierno socialcomunista. Y luego yo me gustaría también... ha hablado este señor de los 72 fallecidos en sanitarios, ¿verdad? Yo, que sabéis los dos que tengo familia sanitaria, yo quiero también dar un fuerte abrazo desde aquí a los familiares de todos los sanitarios, a los hijos que llevan y que han estado meses sin abrazar a sus mamás o a sus papás. Que eso de esos niños no se habla, pero esos niños han estado solos muchas veces. Y de esos personal sanitario que se les ha pagado mal, que no se les ha comprado nada, que han ido enfermos a trabajar. Coño, esta responsabilidad la tiene que tener alguien. Que han trabajado muchas horas, que en ocasiones al volver a sus casas se encontraban con el rechazo de los vecinos porque tenían miedo a que les contagiaran. Bueno, sin embargo, también han encontrado mucho cariño por parte de otra mucha gente que les ha ayudado y les ha dado de comer. Y les pero yo estoy contigo en todo lo que dices, Javier, pero yo pido una cosa, de verdad, y además es que les he oído ellos decirlo, o sea, está bien que nos apoyéis, pero nuestro apoyo, nuestro mejor apoyo no es un aplauso, no. Es que tengan medios para trabajar, que puedan hacer su trabajo en condiciones adecuadas y que tengan un sueldo digno y razonable que en muchas ocasiones no tienen. Eso es, y además saber otra cosa, el COVID tiene secuelas y tenemos a un gran porcentaje de población sanitaria infectados que van a tener secuelas. Por lo menos, como ha dicho el médico del PP, por lo menos que tengan un... Es que me ha hecho gracia lo del médico del PP, te iba a sacar ahora toda una lista de médicos del PP. Me refiero al representante. En este caso, el portavoz de Sanidad del Senado, ¿no? Pero que es médico. Y que, sí, es médico. Se siente que es un gran cirujano, una eminencia. Mira, es una de estas cosas que, y me da igual que fuera del PP, lo diría igual de Podemos. Coño, cuando un profesional que tiene una reputación se mete a la política, hay que callarse y escucharlos. Punto. A ver si lo empezamos a hacer. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, te iba a decir que Antonio Alarcó, que era político o profesional, porque como todos los políticos has dicho que somos no sé qué, y este señor es cirujano, Enrique Ruiz Escudero es médico reconocido, Eduardo Raboso también es médico reconocido, es decir, hay gente que estamos en política y que venimos de la privada, evidente, para si quieres, o de la pública. Decimos los currículum de los ministros. Pero mira, no, yo del Partido Socialista no te voy a decir nada porque creo que una hoja de mi currículum ya suma toda la del Consejo de Ministros y no es por falsa modestia. Almudena, estos nos han Pero gobernado. yo quería volver al tema que nos ocupa, de verdad es que es muy importante el tema del COVID y lo que ha dicho Antonio Alarcó, a mí lo más importante que me ha parecido de todo lo que ha dicho es carga vírica, porque esa es precisamente la clave de lo que ha sucedido aquí en esta pandemia. Si no hubiese habido esas manifestaciones que se permitieron por parte del Gobierno, desoyendo a la Comunidad de Madrid que pidió que no se celebraran, si hubiese tomado las medidas de distanciamiento social, si hubiesen cerrado los eventos deportivos en toda España como pedía, según el informe FEDEA nos hubiésemos ahorrado el 62% de los infectados. Fijaos qué barbaridad de los infectados. Pero ¿cuál es el problema? La carga vírica. Me explico y para que la gente lo entienda. Si yo solo estoy infectada y me acerco a vosotros, os puedo transmitir una cantidad limitada del virus del COVID. Pero si me acerco junto con otras 4 personas que a su vez ya están también infectadas a Javier, la probabilidad de que Javier caiga y además de que tenga tal carga vírica que las secuelas, las consecuencias de ese COVID sean mucho más graves y por tanto no solo aumente el número de contagios, como ha dicho Antonio, sino el número de fallecidos. Claro, eso es lo que le ha ocurrido al personal sanitario, que a base de estar muchas horas en el lugar cerrado, donde hay muchos enfermos, en los hospitales, constantemente ha hecho que cuando ellos se enfermaban lo tuvieran todavía más grave, puesto que la carga vírica era muy superior. En febrero les prohibieron a los médicos y a las enfermeras ir a congresos.
Estos malnacidos que permiten una manifestación bueno, a sabiendas, pero si ya porque antes se los habían prohibido. El doctor Alarcó ha dicho ellos. que ellos, sus comités médicos de 30 personas, los suspendieron en cuanto él volvió de Ginebra, con ese dato. Claro, pero si tú sabes, Javier, eso... que hay informes de gente que se metía en los quirófanos en febrero diciendo, aquí hay un señor con COVID, una señora con COVID, se le ha operado, se le operaba y ha fallecido en febrero, y esos informes existen de hecho, y les ha llegado a estos. El primer fallecido por COVID fallece el 3 de febrero en Valencia. Otra cosa es que lo conocemos, que había fallecido el 3 de marzo, pero había fallecido el 13 de febrero en Valencia. Acordaos, por cierto, Tenerife, el primer sitio donde hubo una cuarentena masiva. Acordaos del turista italiano que tuvimos que cerrar todo un hotel, efectivamente, que coincidía con las noticias que oíamos de un barco, pero claro, ¿qué pasa? Que como ha sucedido todo y tantas cosas tan rápido, nos olvidamos. Y eso es lo que está aprovechando este gobierno para crear una falsa realidad, lo que Pablo Iglesias llama posverdad. Pero yo creo que Antonio, es que lo ha explicado de maravilla, el tema era la carga vírica. Si no se hubiese permitido la manifestación, pero no solo la manifestación, el fútbol, todas el las metro, manifestaciones y concentraciones masivas que se produjeron ese fin de semana. Exacto, para dejar claro que esto no es contra el 8M, sino contra ellos. Las reuniones. Dejemos esto claro, todas las que querían porque ellos. Porque la Iglesia Evangélica, bien que le dijeron, anule usted esto. Pero no diga que se lo he dicho porque le estoy dando información confidencial. Oiga, ¿y eso? No, anule usted, pero diga que lo haga. Javier, es que eso es tremendo, es una aberración y una vergüenza. Eso es que se sabe que están manipulando datos en eso. Claro, claro. Entonces aquí el tema es que Rodríguez Medel esto. es una juez muy minuciosa, que además no entiendo por qué la ataca tanto esta pues izquierda, que la alababa tanto cuando abrió la instrucción contra Pablo Casado. Que se prepare, ¿verdad? porque la van a atacar bien, igual que le ha pasado a otras magistradas que han tenido las agallas de iniciar procesos judiciales delicados. Pero yo creo que aquí Oye, una pregunta, ¿hay algún juzgado en el desierto de Almería? Porque esta señora tiene todas las papeletas para terminar ahí. Lo digo porque estos son así. Esta gente funciona así. Ya veréis dónde va a terminar esta jueza. Bueno, tenemos un auténtico problema, el sanitario por un lado, pero no podemos olvidar el económico. ¿Cuál es el sector económico más importante de España? El turismo. ¿Cuál es el sector que mayor aportación hace al PIB español? El turismo. ¿Cuál es el sector que primero empezó a sufrir las consecuencias de la crisis provocada por esta pandemia? El turismo. ¿Cuál es el sector que menos ayuda está reuniendo y recogiendo en estos momentos por parte del gobierno? Pues puede que otros también, pero entre ellos el turismo. Mientras vemos cómo en otros países los gobiernos están apostando por su turismo, están tomando medidas, están dando bonos para que sean gastados en los hoteles nacionales, están apostando por las líneas aéreas porque haya vuelos y por la movilidad, en España no solamente el gobierno no está ayudando a nuestro turismo, sino que con cada manifestación y con cada decisión parece que está intentando totalmente lo contrario, hundirlo. Una pequeña pausa y les hablamos de un sector que está muy preocupado, muy especialmente en nuestras islas, en Baleares y en Canarias. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.